Estamos en estas charlas del ECO de Tandil. Ahora vamos a hablar con Florencia Yumbini. Ella es la titular del Juzgado de Garantías del Joven número 1 de Tandil. Hola, ¿cómo andás, Florencia? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Bueno, muchísimas gracias por venir aquí. Gracias por la invitación. Gracias a vos. Charlamos fuera de cámara, a veces es complejo encontrar el momento o el lugar para poder charlar de cuestiones que tienen que ver con el Poder Judicial. Pues estás a cargo del Juzgado de Garantías del Joven número 1. ¿Cuál es la realidad que vos percibís en el día a día y en los años de trayectoria relacionada, justamente con esto, ¿no? Con los conflictos penales que involucran a jóvenes acá en Tandil, que es nuestro lugar de diario de residencia? Mira, yo lo que he visto a través de todos estos años, yo soy jueza de garantías del joven desde el 2019, desde septiembre. Pero antes tuve un cargo de secretaria en la Fiscalía Juvenil desde el 2007. Claro. O sea que vengo trabajando dentro de la esfera penal juvenil hace muchos años. Cuando uno ve noticias, va a jornadas, habla con colegas de otros departamentos judiciales, lo que vemos en Tandil es una diferencia importante en cuanto al tipo de delitos que se cometen y a la cantidad de delitos dentro de lo que es el delito penal, del delito juvenil. Son menos violentos, hay menos cantidad de casos, entonces, por supuesto que el trabajo lo hacemos igual y que tenemos nuestro equipo para abordar, pero realmente es una problemática que desde lo judicial se puede abordar bien, porque la cantidad de casos y la complejidad de esos casos te permite hacer un trabajo. Por supuesto que no somos los únicos, ¿no? El delito juvenil no se puede abordar solamente desde la justicia, pero nos permite hacer un trabajo, casi te diría, artesanal. Claro. Cosa que en otras ciudades, para que la y si vos comparás, por ejemplo, con el conurbano, que es, digamos, lo más caliente, que tampoco es, comparado con los delitos de adultos, sigue siendo una ínfima proporción, pero son delitos más violentos quizás, o más cantidad de delitos violentos, por supuesto más cantidad de chicos involucrados. Entonces, los organismos, que son un montón más, nosotros acá tenemos un solo juzgado de garantías en Tandil y otro en Azul, por ejemplo, hablando del departamento judicial. Pero por la cantidad de casos y el personal que tiene cada juzgado, los podemos abordar. El conurbano tiene una problemática que es probable que exceda el esfuerzo colectivo de todos los juzgados intervinientes. ¿Hay una cuantificación promedio acá en Tandil? Mirá, vos me decís por mes, por ejemplo. Claro, por mes. Mirá, la última vez que miramos, ingresos de causas serían entre 30 y 40, lo que no significa, porque vos pensás que en el sistema penal juvenil el primero que interviene, o la primera que interviene es la Fiscalía Juvenil. Muchos de las causas que inician en la Fiscalía Juvenil no pasan a una instancia judicial. A veces los fiscales deciden, por ejemplo, archivar las actuaciones porque no tienen pruebas o porque el delito es muy insignificante y entonces deciden no continuar con la investigación. Este número te lo estoy diciendo de ingresos a las fiscalías. Y después lo que pasa al juzgado de garantías a veces es menos. ¿Cuáles son los factores sociales que por ahí vos percibís o ven en el trabajo que tienen que ver con la cuestión justamente delictual de los jóvenes? Sí. Bueno, es multicausal como casi todos los fenómenos sociales y jurídicos también. ¿Qué es lo que incide o lo que nosotros vemos? A ver, te la voy a dar vuelta. ¿Qué es lo que porque a veces es difícil hacer un diagnóstico de lo que pasa por fuera de las causas judiciales cuando uno solo recibe algunas situaciones. Lo que nosotros vemos con el equipo, y muchas veces también con el cuerpo técnico auxiliar, que es el equipo interdisciplinario que no es del juzgado, pero que trabaja con nosotros. Los chicos que tienen causas penales, muchos de ellos, suelen tener también otras problemáticas que involucran mucho más que una transgresión a la ley. Una de las cosas que siempre la hemos visto, pero ahora se ha incrementado, es el tema de están muy poco escolarizados. Han abandonado o los han abandonado. El sistema educativo los ha abandonado o ellos han abandonado al sistema educativo. Eso lo estamos viendo cada vez más. La proporción
de chicos que no terminan el secundario, pero que a veces casi no lo han empezado, tienen un primero, un segundo. A veces intentan retomar con algún plan más de educación de adultos o con los fines. Si hace mucho que dejaron, se les hace muy difícil. Otra de las cosas que estamos viendo que va en aumento es el tema de los consumos problemáticos, cuando generan adicción, por supuesto. Los consumos en sí mismos, uno podría decir, bueno, no necesariamente, toda la discusión del consumo recreativo, que entre muchísimas comillas, pero sí la posibilidad de trabajar o de, suponete, un delito leve o un delito que tiene una pena no tan alta, si vos lo querés abordar con alguna medida en una suspensión de juicio a prueba, por ejemplo, que implica un año de normas de conducta, de hacer determinadas cosas, es muy difícil abordar cualquier tipo de norma de conducta con un chico que está atravesado por una adicción. Es como que lo primero que tendrías que hacer es abocarte a eso para después empezar a trabajar. Por ejemplo, un proceso de responsabilización, la empatía para repensar el daño que puede haber hecho a otra persona. Todo eso se puede trabajar después, pero realmente con una persona que está en una situación de adicción fuerte es muy difícil. Ahora, yo no me animaría a decir que ni el abandono escolar ni la adicción por sí mismas provocan que un chico transgreda la ley. A veces sí, a veces no. Sí, quizás también hay un estereotipo o una estigmatización también desde los medios y desde la sociedad a ciertos sectores más vulnerables de jóvenes también, de que, bueno, son los que delinquen, siempre se suele decir. Y por ahí no es tan así. Claro, porque hay como una especie de filo ahí peligroso. Cuando vos ves un análisis de la pobreza, la marginalidad, la falta de oportunidades, la rotura de los vínculos familiares y sociales provocan que un chico esté más expuesto a cometer delitos, cosa que tiene un fundamento, también corres el riesgo, y hay que ser muy delicado con esto, de estigmatizar justamente como si la pobreza llevara, y la verdad es que no es así. Con los niveles de pobreza que tenemos, no lo digo solo por Tandil, pero en general, y hemos tenido en este país, sería ridículo pensar que la pobreza es la que provoca el delito cuando vos ves la proporción de niños, niñas y adolescentes debajo de la línea de pobreza y ves la proporción de niños, niñas y adolescentes que cometen delitos, no, entonces no es la única razón. Podríamos pensar que las adicciones tampoco automáticamente llevan a una persona a delinquir, son como distintos factores que se van uniendo. Y además hay un delito que no corresponde a sectores pobres ni vulnerables, que yo creo que trasciende las clases sociales, dos. Uno son los delitos vinculados a la violencia de género y los otros son los delitos vinculados al tránsito. Y nosotros en el juzgado hemos tenido. Ahí no siempre la pobreza es lo determinante. Yo creo que es muy común y no está mal asociar a veces como factor que incide en la comisión de un delito a la pobreza cuando vos estás hablando de un delito contra la propiedad, por ejemplo, que está más vinculado. Pero en los delitos de tránsito muchas veces eso no es el factor. Y son delitos que pueden provocar daños grandes a las personas, al cuerpo de las personas, provocan lesiones graves, lesiones gravísimas, a veces la muerte. Y los jóvenes no están exentos de cometer ese tipo de delitos. Esos trascienden a la clase social. Totalmente. Pienso que, bueno, me decías al principio que estás hace un montón relacionada al fuero. ¿Y ha crecido el número de jóvenes implicados en esto o ha sido siempre igual? Trato de analizar también el crecimiento que ha tenido Tandil. Sí. Y también en los análisis a veces que se escuchan, se leen, de que, bueno, vino mucha gente de afuera de Tandil. Bueno, ¿qué tiene que ver con todo eso? Mirá, no, en el fuero juvenil yo lo que veo son números estables. Claro. Incluso te diría que tuvimos un momento de baja de delitos impresionante que fue la pandemia. Claro. Pero a partir de la pandemia lo que se ve
es una línea decreciente, casi sostenidamente decreciente. En la pandemia era lógico, porque, a ver, el mundo del delito adolescente, por decirlo de alguna manera, por lo menos en el ámbito que yo conozco, que es en el de esta ciudad, está vinculado mucho a la calle, Claro. al estar en la calle. No quiero decir con esto que los adolescentes, que se entienda bien, no deberían estar en la calle, porque es un ámbito de socialización importante y porque qué chico no quiere salir a la calle con los amigos, ir al boliche caminando y volverse. Lo hemos vivido todos quienes tenemos hijos adolescentes y está muy bien que así sea. Pero en general están vinculados, por ejemplo, ¿cuáles son los delitos que más aparecen en las causas que ingresan en el sistema penal juvenil? El encubrimiento, que en realidad es un chico que aparece manejando una moto que fue robada en algún otro momento, a veces el día anterior, a veces un mes antes. El encubrimiento es un delito que se descubre, entre comillas, en la calle. O sea, hay un operativo policial, hay un operativo de tránsito que controla documentación, por eso se descubre cuando alguien está en la calle. Los delitos contra la propiedad, entrar a una casa que parece vacía o que parece que no hay nadie de eso, es muy común. Digamos, esos son los... Lesiones leves, por ejemplo, que es un delito que se produce mucho entre jóvenes, a veces por peleas, a veces por ir una bandita que va a agredir. Bueno, son delitos que también en general aparecen en la calle, en el barrio. Esos delitos en la pandemia bajaron absolutamente, digamos, no había ahí una estadística de ese tipo, no había, dejaron de aparecer en la estadística. Con el tiempo volvieron a aparecer, pero lo que nosotros notamos es que nunca volvieron a los mismos índices anteriores al 2020. Lo que sí han aparecido, pero en términos de proporción, la proporción de delito juvenil en relación al delito de mayores sigue manteniéndose más o menos entre el 1,5 y el 2%. Eso es la proporción de los delitos que cometen los jóvenes en relación con lo que cometen los adultos. O sea, del universo de causas penales que entran en la provincia de Buenos Aires, el 2% máximo pertenece al delito juvenil. Lo que han ido variando son las porcentuales de qué tipo de delito cometen. Por ejemplo, aparecen más delitos vinculados a la violencia de género, más denuncias de abuso sexual, en donde están involucrados como autores de esos delitos, personas que eran menores de edad al momento en que se cometió ese delito, que a veces se denuncian mucho después. Y sí vemos también un aumento de algunos delitos que son propios del uso de la tecnología, que también aparecen en adultos, no es privativo de los adolescentes, como puede ser divulgación de imágenes vinculadas con abuso sexual infantil, lo que se llama mal pornografía infantil, hostigamientos digitales, amenazas a través de medios digitales. Ese tipo de delitos han aumentado drásticamente después de la pandemia, pero a la par que se reducían algunos otros. Entonces, el porcentaje sigue siendo más o menos ese. Lo que nosotros vemos en Tandil es que delitos graves contra las personas, digamos, porque a veces uno dice delito grave porque viene de la profesión y está pensando en el Código Penal y una víctima me escucha y dice, bueno, pero lo que me pasó a mí es grave, y a veces el delito tiene una pena de menos de 3 años, ¿no? Hay que ser como cuidadoso cuando uno lo dice, porque si no parece que faltarle al respeto a alguien que lo vivió. Pero pongamos, por poner una cuestión técnica, nosotros en el mundo del derecho estamos acostumbrados a llamarle delitos leves a los que tienen una pena de menos de 3 años y delitos graves a los que tienen una pena mayor, o siempre que involucren violencia contra las personas, violencia severa. Por eso hablamos de lesiones graves, homicidio, tentativa de homicidio, femicidios, los abusos sexuales. Esa proporción en Tandil es muy, muy pequeña. O sea, delitos graves por los que haya que intervenir con medidas ya más severas. Lo que me toca a mí, por ejemplo, en el juzgado de garantías no es nunca una sentencia, porque yo no soy jueza de juicio, pero que me pidan una detención, por ejemplo. O sea, privar de la libertad a un joven porque se sospecha que cometió un delito grave hasta que llegue el juicio, eso sería una detención. Son muy pocos casos, muy pocos casos. Realmente hemos tenido que decidir muy poco
yo te diría que los puedo, no te voy a decir los nombres, pero podría decirte nombre y apellido de cada chico que tuve que decidir una cosa así de grave. Es decir, que tenemos un universo de trabajo que comparativamente es mucho más, no digo fácil para trabajar, pero con menos horror, con menos violencia. Ahí está bueno, a ver si se entiende también la pregunta, la oportunidad que genera vivir en una ciudad dentro de todo, de escala chica, porque bueno, estamos hablando de personas que también tienen que seguir su vínculo con la sociedad, por más que en algún momento de cumplir alguna condena, tienen que seguir, y esa reinserción que tienen que tener obviamente dentro de la sociedad y el rol que tiene el Estado. Digo todo esto porque muchas veces se habla de puertas giratorias en la justicia, muchas veces se habla de la mano dura que debería tener el Estado, pero bueno, creo que es multicausal, multifactores que hay que tener en cuenta para abordar estas cuestiones. Sí. Cuando vos decís esto de la mano dura, yo pensaba, ¿no? Y vinculado con esto de cómo el Estado está presente o no frente a determinadas, más que frente a determinadas problemáticas, pensando en políticas públicas, ¿no? Porque una cosa es la problemática puntual de alguien y otra cosa es qué hizo el Estado y la sociedad como política pública para prevenir que haya una situación. Y vos fíjate qué curioso, porque nosotros en Tandil, si vamos al sistema penal juvenil, yo soy una jueza que soy muy estricta a la hora de evaluar si voy a dar o no una detención, porque detener es privar de la libertad a una persona que es menor de edad, que está en pleno proceso de desarrollo. Hay un montón de normas que no son solo la ley, sino las convenciones internacionales que están incluidas en la Constitución, o sea que yo las tengo que mirar, que desalientan la privación de libertad de jóvenes. Entonces soy muy cuidadosa y no las he dado muchas veces a esas medidas. Evalúo realmente la gravedad del caso. Pero si vos mirás el nivel de reincidencia, entre muchas comillas, porque no es una palabra que usemos en el sistema penal juvenil, no existe la reincidencia, pero la posibilidad de que esa persona repita también es muy bajo. Lo que se repite en general son delitos muy leves y son situaciones muy particulares, de chicos muy particulares, que sería muy extenso quizás analizar, entran cuestiones psicológicas, de entorno social, pero a mí lo que me parece es que para evitar situaciones de conflicto grave con la ley o de lesiones a derechos y de vulneración seria a las personas, el castigo o la amenaza de castigo puede ser un elemento, pero lo más importante, que es lo que yo veo por lo menos en Tandil, es ¿qué se hizo para prevenir eso antes de llegar a la instancia del ingreso de una persona de proceso penal? ¿Cómo se abordó a la infancia en general, a las infancias, desde el Estado, desde la comunidad? Porque si uno pensara en términos de, bueno, resoluciones judiciales que privan de la libertad o no privan de la libertad, tendríamos que tener en Tandil cada vez más chicos que cometen delitos, porque se supone que si la jueza no les dio una detención, van y cometen otro delito. Y la verdad es que no, porque nosotros seguimos teniendo un índice muy bajo. Entonces quiere decir que lo que desalienta o lo que desalienta no, lo que genera que no se cometan delitos violentos no es la amenaza de sanción, no solamente. Lo que hay es todo un abordaje previo que no tiene que ver con el Poder Judicial, que tiene que ver con el Estado y con sus instancias de abordaje social, de salud y la comunidad. Yo creo que tenemos en Tandil todavía muchísima política pública destinada a la infancia, que por supuesto siempre los operadores judiciales le estamos pidiendo más, porque siempre hay alguna cosa que falta, porque no se llega a todos lados. Pero también tenemos no solo el Estado, sino la comunidad. En Tandil hay un montón de asociaciones civiles, de sociedades de fomento, todavía hay clubes que abordan, yo creo que tendría que haber más todavía. Eso lo hablamos siempre con el defensor oficial. La importancia de los clubes de barrio, del deporte, del arte, de lugares de pertenencia, ¿no? De los adolescentes, que es súper importante. Además de la política pública, además de los recursos que pueda poner el Estado, pero nosotros tenemos todavía en Tandil, a pesar de la precarización de la vida en general, de estos momentos de la Argentina y del mundo,
todavía hay mucho trabajo de las organizaciones, de la red de organizaciones. Uno siente que esos chicos todavía crecen inmersos en una red, que puede estar un poco más abierta, un poco más rota, pero que todavía hay ahí algo que los contiene de alguna manera. Esa es la sensación que yo tengo. En el medio, pasaron como 20 minutos, pero en el medio hay una nueva ley de imputabilidad en la Argentina. ¿Cuánto atenta, cuánto no contra todas estas cosas que venimos hablando? Mirá, ¿Cambia en algo el trabajo que ustedes hacen? El trabajo que nosotros hacemos no lo va a cambiar en la medida en la que la perspectiva que tenemos los operadores del Foro Penal Juvenil es siempre una perspectiva de niñez, de respeto por los derechos humanos, en particular por el colectivo de niños, niñas y adolescentes, pero que siguen siendo derechos humanos, digamos, porque ellos tienen un plus, pero están dentro de ese mismo marco. Lo que me parece a mí es que esta nueva ley, si bien vino desde lo discursivo a remediar una falta que tenía el Estado argentino en relación a los derechos de niños, niñas y adolescentes, que era una ley nacional de punibilidad penal juvenil que no respetaba en la manera en la que trataba a los niños, niñas y adolescentes sometidos a proceso penal, no respetaba esas garantías que están establecidas en la Convención y que son parte de la Constitución. En parte se dijo que venía a adecuar la legislación a eso, por el que además el Estado argentino ha sido sancionado internacionalmente, pero si uno lee el articulado de la ley, no sucede eso. No se adecuó la legislación nacional a esas exigencias del Comité de Derechos del Niño, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que se profundizaron aún más los rasgos de tutelarismo que tenía la ley anterior, no se los corrigió, y además, bueno, en un cierto punto se adultificó aún más la ley que teníamos, que era defectuosa, estábamos todos de acuerdo, los operadores del fuero siempre estuvimos de acuerdo en que la ley nacional era una ley que había que modificarse, por muchas razones, no por la edad en sí misma, sino por todo lo demás. Pero lo que vino a hacer esta ley no lo va a hacer desde ese aspecto, ¿no? Desde adecuar la legislación a las exigencias de un paradigma de derechos humanos aplicado al proceso penal de jóvenes. Pero por otra parte, yo creo que el otro objetivo declarado, que además es un poco mentiroso, ¿no? Porque en algún momento se dijo a delito de adulto, pena de adulto, cosa que por supuesto no es así, pero en alguna medida se promocionó, yo creo que demagógicamente, o fue un engaño a cierta parte de la sociedad que quizás quería eso, porque no estoy tan segura de qué es lo que quiere la sociedad, es muy compleja una sociedad pero me parece que lo que sí fue un presupuesto falso de la sanción de esa ley es asociar el problema de la seguridad pública con el delito juvenil. Porque si vos ves las proporciones, realmente el delito juvenil es una parte de la problemática delictiva, pero en términos de inseguridad, de lo que la gente siente como inseguridad, del problema de seguridad pública, que es un problema muy complejo y que hay que abordar, es un engaño pensar que un sistema penal juvenil o una determinada manera de encarar el sistema penal juvenil va a incidir en el problema de la seguridad pública. Ahí me parece que hubo un engaño sobre el problema y por lo tanto la solución va a ser un poco equivocada. Sí, un trabajo político y un trabajo mediático también que instauró que estaba bien, que con eso se soluciona. Sí, y yo creo que lo que pasa también con eso, que siempre pasa con el sistema penal, no solo con el penal juvenil, en general pasa con otros delitos, es que es muy fácil y es muy tentador, lo han hecho todos los gobiernos, pero cuando eso sucede, los operadores lo vemos. Cuando algo se convierte en delito o cuando se le pasa al sistema penal
el abordaje de alguna situación, automáticamente, pero es simbólico, pero es material, porque después sucede, el resto de las agencias desaparecen, ¿no? Se borran, por decirlo de alguna manera. Y la sociedad a veces no se da cuenta de que la están manipulando en ese sentido, porque yo no creo que haya nadie, y he escuchado un montón de voces con respecto a esto, que diga que lo único que hay que hacer con los chicos que cometen delitos es meterlos presos. No conozco, salvo, bueno, sí, algún extremista que sí, también lo he escuchado. En general vos hablás con gente que, incluso que ha sufrido en carne propia un delito cometido por un adolescente, y no te dice, lo único que quiero es que se pudra en la cárcel, esa frase, ¿no? Sí. Muchas veces lo que se pide es, hay que abordar a ese chico, hay que trabajar, el Estado tiene que estar, hay que, no sé, que vuelva a la escuela, que alguien lo aborde interdisciplinariamente, que haga un trabajo comunitario. Hay demandas que tienen que ver con el Estado en otras facetas que no es el castigo. Entonces, cuando vos convertís toda esa problemática, o la solución para toda esa problemática en ahora los vamos a castigar, quitás el foco de la responsabilidad que el Estado tiene y la sociedad de trabajar otras cuestiones. Es automático prácticamente. Eso yo lo he visto también muchas veces en cuestiones vinculadas a la violencia de género. No digo que esté mal penalizar o convertir en delito una conducta que hasta ayer no era. Por ejemplo, no sé, hablar de femicidio y incluirlo dentro del Código Penal como un homicidio agravado, no digo que haya estado mal. Lo que digo es que hacer cada vez más gordo el sistema penal, sutilmente, pero de manera continuada, lo que hace es que nos olvidemos de que hay otras agencias estatales y comunitarias que tienen que seguir trabajando. Por ejemplo, la violencia contra la mujer, los micromachismos, la violencia simbólica. Las luces del escenario se corren todas, y engordar al sistema penal nunca es un buen negocio. Por eso mismo, porque nos vamos olvidando de todas las otras cosas que el Estado y la sociedad tenemos que hacer para que esos hechos violentos se reduzcan, ¿no? Para que cada vez tengamos más delitos, cada vez más conductas sancionadas y cada vez más gente presa. Claro. Que además da para otra charla, pero el tema de los efectos de la prisión, claro, sobre todo en personas en desarrollo, da para un largo estudio, es un tema complejo. Y pienso que en todas estas cosas también, internamente ustedes deben tener un debate dentro del Poder Judicial de cómo avanzar, sí, digo, porque está toda la cuestión que veníamos charlando, también el rol del Estado, de la sociedad, pero también está el rol del Poder Judicial, sí, en todo eso. Hemos tenido, las previas a la sanción de la ley, posteriores, han sido de muchísima discusión interna en lo que tiene que ver con el Fuero Penal Juvenil. Nosotros tenemos, el Fuero Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires tiene unos niveles de compromiso con la labor, con los objetivos en general de lo que es el sistema no solo penal juvenil, sino de promoción y protección de derechos, ¿no? Hay un compromiso, unas ganas de trabajar, de estudiar, de saber más, nos gusta nutrirnos de otras disciplinas. Nosotros tenemos unas jornadas que se hacen todos los años, vamos variando las sedes para equilibrar también conurbano, interior de la provincia. Todos los años las hacemos. Son multitudinarias, siempre se discute mucho, hay discusiones directas, porque además, cada uno tiene su rol, ¿no? Hay fiscales juveniles, defensores juveniles, jueces de garantía, jueces de responsabilidad, asesores, a veces el cuerpo técnico que también va. Y nosotros discutimos también mucho entre nosotros sobre cuál es el rol que ocupamos en este sistema que es mucho más amplio que solo el Poder Judicial. De qué manera las decisiones que tomamos y el rol que cumplimos en un determinado proceso interactúa o articula con otros organismos que están por fuera. Y cómo eso tiene incidencia en la vida de los jóvenes, que en definitiva es lo que todos queremos, porque no es solo tomar una decisión en un proceso, sino también saber cómo impacta esa decisión en el adolescente imputado. Hablo en masculino porque la mayoría son varones. Es impresionante la diferencia de género ahí, de varones imputados. Pero también sabemos o queremos saber cómo esa decisión puede impactar en la vida de la víctima, claro, que a veces es menor y a veces no lo es, pero que de cualquier manera también tiene derecho a expresarse en el proceso, también es parte de la decisión que vamos a tomar.
Entonces, es una cosa efervescente, estamos permanentemente interactuando con otras disciplinas. Esto de la ley ha generado muchísimo debate, no solo al interno del Fuero Penal Juvenil, sino también en otros espacios que trabajan con niños, niñas y adolescentes, que hasta ahora trabajaban desde la prevención, quizás ahora se encuentran con que la baja a 14 va a significar trabajar acompañando esas trayectorias, pero quizás con mayores índices de privaciones de libertad, de chicos muy chicos. Entonces, bueno, ha generado cantidad de planteos, de análisis. Estamos en plena, no está vigente todavía la ley, Claro. así que tenemos como... Pero podría generar en el corto plazo que haya más chicos con privación de libertad. Y si vos lees la ley como está redactada, sí, porque al incluir, la ley lo que hace es, bajar la edad significa que chicos que hasta ahora estaban no fuera del proceso penal, sino a los que no se les podía imponer una sanción, porque sí podían ser sometidos a proceso, pero no tener una sanción, esos chicos digamos, pasan a formar parte de los adolescentes del nuevo universo, que son entre 14 y 16. Pero además de formar parte de ese universo que puede ser castigado, está prevista la pena de privación de libertad, también para esa franja, con un tope de 15 años, digamos, como tope máximo. Pero estamos hablando entonces de 2 años más, o sea, hasta ahora era de 16 hasta 18, ahora incluimos también de 14 a 16, con la posibilidad de que por cualquier delito, por casi cualquier delito, puedan estar privados de libertad. Entonces sí, es muy probable que haya un aumento. No, para mí no es la discusión central, pero que operativamente es importante, es cuáles son los lugares de alojamiento. Yo hablo por la provincia de Buenos Aires, que hoy tendríamos, si vamos a realmente ampliar el universo de chicos privados de libertad, porque hoy con lo que hay, con el universo que hoy tenemos, ya tenemos problemas para ubicar a un joven que necesita, por alguna razón, o se ha decidido por la razón que sea, que tiene que estar privado de libertad. Hoy ya tenemos problemas con eso. No quiero imaginar lo que va a ser incluir a ese otro universo de esta franja de 14 a 16. Va a ser también un problema. Yo creo que, no quiero decir que sea secundario ese problema, a mí me preocupan más los efectos de la cárcel en adolescentes en pleno desarrollo, que aún no están formados, ni siquiera su cerebro está digamos, hay conexiones que todavía se están armando en el cerebro de un adolescente. Ni hablemos de lo psicológico, ¿no? Del desarrollo psíquico. A mí me preocupan los efectos que puede tener en una psiquis, en una cabecita, en el desarrollo evolutivo de un adolescente, el encierro en sí mismo. El efecto del encierro en todas las personas, pero sobre todo en personas en desarrollo, da para larguísimas charlas y estudios, pero es severo. Es severo. Bueno, me quedo con la parte inicial de la oportunidad que tiene Tandil, de que, bueno, todavía dentro de todo no tienen todos los lazos rotos. No, yo creo que hay que seguir apostando por eso. Por supuesto que el rol de la justicia penal no se va a desdibujar. No estoy diciendo con esto que la justicia penal no tiene nada que hacer. Hay un rol, porque además a veces es importante este rol de la ley, ¿no? Yo lo he escuchado mucho también desde el ámbito de la psicología, lo importante que es el límite de la ley. Es cierto, nosotros tenemos un lugar privilegiado en ese sentido, incluso simbólico a veces, de intervenir en un conflicto social puntual, porque nosotros intervenimos en cuestiones puntuales, ¿no? Es un hecho que involucra a personas reales, puntuales, no abarcamos un universo general. En ese conflicto es importante el lugar de la ley, es importante la palabra del juez, lo que el juez decide, por qué lo decide. Nosotros, por ejemplo, en los procesos penales juveniles, todos se hacen audiencia oral. ¿Por qué? Porque el chico tiene que estar ahí y yo tengo que estar ahí sentada, mostrándole mi cara, diciéndole quién soy y explicándole con palabras que pueda comprender por qué tomo la decisión que tomo. Y si está la víctima en la audiencia, que a veces está, también lo tiene que entender. Entonces tengo que hablar en un lenguaje simple, sencillo, traducir lo técnico a algo que las partes puedan comprender. Las personas no tienen por qué saber el lenguaje técnico. Entonces, eso es muy importante. Eso
tampoco es lo determinante, pero digo, que un juez que está como de alguna manera instituido por la sociedad para cumplir determinado rol, te diga a vos, adolescente infractor, esto es así, esto lo pongo de este lado, esto lo pongo de este lado, vos hiciste tal cosa y yo creo que lo que vos tenés que hacer es esto y es lo que voy a ordenar, es muy importante. Ahora, todo lo otro, lo que va a acompañar a ese chico en ese proceso, los organismos que van a atender a sus derechos vulnerados, que no lo voy a hacer yo como jueza penal, lo van a hacer otras instituciones. Si todo eso se fortalece, las posibilidades de que ese chico no pise nunca más un tribunal son altísimas. Entonces hay que seguir trabajando para evitar que ese eventual chico pise un tribunal y para que el que lo pisó lo pise por única vez. Para eso no alcanza con el castigo. Te diría que el castigo es el último recurso. Lo que hay que hacer es seguir trabajando en esto, en la construcción de vínculos sociales y comunitarios, en el abordaje de vulneraciones de derechos que se ven a muy temprana edad, como el abandono escolar, como la desatención de la salud, fortalecer a las familias, que sería el núcleo, y familia me refiero a cualquier tipo de familia, ¿no? Los vínculos afectivos primarios de ese niño o niña, que son los que van a acompañar también su trayectoria. Si esas familias están rotas, privadas de todo, es muy difícil que un adolescente pueda transcurrir su vida por fuera del sistema penal, que es lo que todos queremos. Florencia, muchísimas gracias. No, gracias a vos, un gusto. La jueza Florencia Yomini, acá en Ético también.